Muy bien, y continuamos entonces. Gerardo, como habíamos dicho, Sí. vos me comentaste que habías leído en el portal Ujú. una consulta de una, De una amiga de una que nos amiga. A ver, ¿de consulta, qué, Claudia Segovia, Claudia Segovia, que bien. consulta básicamente si la ansiedad, cómo controlar la ansiedad, básicamente eso, ¿Cómo cómo controlar? controlarla. Bueno, primero ¿Podemos tenemos... hablar de eso, Guille? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, le vamos a responder entonces a Claudia. Mm. Pero esto es un tema que vamos a dar primero algunas pautas y Ajá. después algunos consejos. Ajá. En el tema de la ansiedad muchas veces no tenemos en cuenta algo que está allí como escondido, ¿no? Y que generalmente nunca consideramos, que son nuestros hábitos. Los hábitos que normalmente tenemos. Entonces, por ejemplo, la ansiedad produce generalmente ganas de comer. O sea, tratamos de saciar la ansiedad comiendo. Y bueno, ese es un hábito alimentario, si se quiere, o alimenticio, no sé cómo se dice, que vamos a vaciar la heladera. Cuanto mayor sea la ansiedad, Claro. más le sacudimos a la heladera, ¿no? Dicho bien en criollo. Uh-huh. Y ese, por ejemplo, es un hábito que, ¿qué hace? Cuando vos tenés un problema, el problema lo tapás comiendo, no estás solucionando el problema. Lo que estás haciendo es agravando el problema, porque hoy te saciás con un sándwich de milanesa, por decir algo, y ¿cómo es? Y mañana vas a necesitar comerte, no sé, dos y después tres, y después ya vas a ir a buscar la torta, el helado. Claro. Es decir, que es como el adicto a algo, ¿no? Claro. O sea, cada vez necesita más y más y más. Entonces, en lugar de solucionar el problema de ansiedad, sí, en el momento que saciaste el apetito comiendo y demás, la ansiedad calma, ¿no? Pero incluso hay comidas como las harinas y esas cosas que en realidad son prácticamente ansiolíticos, ¿no? Pero pasó el efecto y el problema no se solucionó, continúa. Sí, sí. Entonces hay que, primero, si una persona tiene ansiedad, tiene que controlar muy bien el tema de los hábitos alimentarios, ¿no? Y bueno, otro de los temas importantes es el tema del descanso. Fundamental. El descanso. ¿Por qué? Porque cuando no descansamos bien, ¿no? Es un hábito que mucha gente tiene de, no, me duermo una horita y ya estoy y salgo y, Claro. ¿viste? Y demás. Y no es así. El tema es que si uno no descansa, el organismo, ¿qué pasa? Empieza a manifestar el cansancio, empieza a manifestar el agotamiento, y cuando uno está en esa situación, surgen los nervios. ¿Por qué? Porque las cosas con ese agotamiento, con ese cansancio, ya no te salen como antes. O sea, si yo esto antes lo hacía en 10 minutos, y ahora ya hace media hora que estoy y todavía no termino. Porque ¿qué pasa? Uno con el cansancio, con la fatiga, con el agotamiento, le baja el rendimiento. Entonces cuando te baja el rendimiento, te pones nervioso. ¿Cómo? ¿No me alcanza el tiempo? Si yo esto antes lo hacía, ¿no? Entonces eso te genera un estado de nervios, ¿no es cierto? Y los nervios, cuando son reiterativos o repetitivos, ¿qué sucede? Vas acumulando las hormonas, digamos, típicas del estrés, vas cayendo en un estrés. ¿Está relacionado el estrés, Guille, con la Totalmente, ansiedad? ¿Sí? totalmente desde este ángulo de cuando no prestamos atención a los hábitos nocivos, como saciar la ansiedad comiendo, o como el ansioso generalmente difícilmente tenga facilidad para dormir, porque está ansioso por lo que va a ocurrir, por lo que va a suceder, ansioso por lo que va a pasar mañana. Entonces eso no me deja tener un descanso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y muchas veces ansioso por resolver algo que tendría que hacer mañana, decide resolverlo hoy. Entonces, en vez de acostarse y tomar el descanso normal o natural que debería tener, se queda hasta medianoche tratando de resolver algo y se pone más nervioso
porque ya el cansancio no le permite tener la efectividad que iba a tener si lo resolvía Claro. al día siguiente y descansado, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta, nosotros mismos vamos entrando en ese embudo. Entonces, los hábitos tanto alimentarios como el correcto descanso y por último también los hábitos que tenemos en los vínculos afectivos. Porque usamos algunos afectos como usamos la comida. O sea, lo usamos para saciar esa ansiedad, ¿no? Entonces, esos vínculos se vuelven nocivos, ¿no? Porque esos después terminan siendo las relaciones tóxicas, ¿no? Cuando el otro va viendo que vos lo estás usando para saciarte tus necesidades o carencias, que son las que te están produciendo la ansiedad, ¿no? Ya va siendo distinta la relación, el modo, además como decíamos hoy acá, la energía que vos estás proyectando, el otro te la va a devolver como un espejo. Claro. Entonces, difícilmente si yo al espejo me muestro llorando, el espejo me muestra una sonrisa, ¿no? Tal cual. Entonces, mucha atención a esto, que yo cuando escucho hablar de ansiedad no escucho a casi nadie hablar de estos hábitos, ¿no? Alimentarios o alimenticios, el descanso correcto que necesita la persona Ujú. y además el manejo de los vínculos afectivos. Claro. Porque generalmente la ansiedad termina convirtiendo un vínculo afectivo sano en un vínculo tóxico, en una relación tóxica, ¿no? Bueno, no sé si eso... Y el lugar donde nos desenvolvemos normalmente, el trabajo, digamos, el estudio, bien, tiene relación directa, básicamente, con la por ansiedad. supuesto que tiene relación directa. Sí, igual los- es como decimos siempre, viste que a veces la gente, o sea, el común de la gente, ante una situación tenemos distintas reacciones. Ujú. Y eso Tal cual. depende desde cómo esté uno resonando Claro, con eso que ujú, ve claro. afuera. Es decir, que uno tendría que analizar cuáles son los vínculos estresantes o la forma de pensamiento estresante, ¿Qué ¿no? te quita la paz? Que te quita la paz. ¿Qué pensamientos son los estresores o qué emociones son los estresores que te van quitando la calma y generando cada vez más ansiedad, ¿no? Hacer ese análisis, ¿no? De qué cosas me estresan. Y como decía Gerardo, los ámbitos, ¿no? No solo los hábitos, sino los ámbitos. Los ámbitos serían, por ejemplo, el laboral. En el ámbito laboral surgen miles de factores estresantes. Por ejemplo, la envidia, los celos, ¿no? Lo ponen a uno en una necesidad de esperar un resultado determinado. Te tengo que demostrar, o tengo que lograr esto para que no se rían de mí, o no me gasten. O la presión de un jefe que te está exigiendo, a lo mejor, más de lo que realmente vos considerás que correspondería, y entonces ya entras en una situación también de ansiedad, ¿no? Porque temes no poder responder a esas exigencias. Lo Entonces competitivo también, tenés ¿viste? una expectativa de ver Claro. qué pasa, si puedo, si no puedo, lo Ujú. lograré, no lo lograré, ¿no? Y todo eso genera también ansiedad. Lo competitivo que hay que hacer también en el trabajo puede ser otra Tal razón. cual, tal cual. Toda competencia, Ujú. digamos, muchas veces dicen hay que ser competitivo. Ujú. Sanamente, perfecto, pero cuando la competencia ya se convierte en algo que va más allá de un simple estímulo para Sí, lograr sí. algo y se convierte en presión y uno está trabajando bajo presión para Ujú. lograr ese resultado, que eso genera una gran ansiedad, ¿no? Es como el que va a rendir un examen en el ámbito estudiantil, ¿no? Absolutamente. El examen te genera ansiedad, lo aprobaré, no lo aprobaré, qué me tomarán, ¿viste? Es lo mismo. Y en el ámbito familiar ni hablemos, porque cuando hablamos del ámbito familiar, uno muchas veces está esperando una determinada respuesta, tanto sea de un padre, de una madre, está esperando un resultado, a veces está esperando una felicitación o al revés, muchas veces está ansioso porque se ve venir alguna queja, algún rezongo, algo
Y una de las cosas que genera también ansiedad es el no ser aceptado, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese temor a no ser aceptado es una potente causa de Sí, sí. ansiedad. Entonces, la ansiedad, digamos, la analizamos en forma muy amplia, no solo en el ámbito social, ¿no? En las relaciones, porque en el ámbito social la ansiedad se manifiesta fundamentalmente con el que dirán, ¿no? Entonces, ahí está estrenando un vestido y está súper ansiosa porque quiere saber cuál va a ser la respuesta de la gente cuando se presente con esa ropa o con ese peinado, ¿no? Claro. Entonces todos esos son factores estresantes en el ámbito social, en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Imagínate a alguien dentro de una familia, sobre todo esas familias muy estructuradas, Claro. ¿no? Imagínate a alguien teniendo que decir, por ejemplo, al resto de la familia que es gay o que eligió como profesión ser mecánico y no ingeniero, o Claro, sea, claro. o cosas que generalmente, de hecho, desde chiquitos ya tenemos esa ansiedad porque nos vienen metiendo presión, tenés que aprobar, tenés que sacar tales notas, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y el hecho de ver qué resultado vas a obtener ante esa exigencia, ante esa demanda, ya de por sí te está generando ansiedad. Claro. Y también te genera ansiedad el hecho de saber que vos querés algo y tenés que hacer otra cosa. Yo Sí. creo que sí, te decía que para mí la clave está en la autoestima, ¿no? Porque si uno está falto de cariño hacia uno mismo, está tan inseguro que está buscando siempre la aprobación de la afuera. Y se va a crear un escenario pero súper frustrante porque vas a encontrar esos espejos que decíamos, ¿no? Tal Que al cual. tener tanta falta de amor propio, Tal cual. vas a encontrar ese reflejo afuera y vas a encontrar al que te maltrate o al que te gestione ese ámbito donde vos sientas esa presión. Sí, tanto estás provocando que el universo te ponga el espejo, como tanto estás tratando de tapar la carencia que no querés ver, ¿no? Entonces va a surgir alguien que te va a estar mostrando esa carencia, ¿no? Generalmente una gran carencia genera una gran ansiedad. Bueno, chicos, yo creo que Lucas quiere, llegamos a las 5, creo que quiere pasar